Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con nuestro curso. Vamos a entrar a ver funciones ya definidas. Estuvimos viendo dominios, rangos. Vamos a entrar a ver funciones. La primera que vamos a ver es función lineal, una función constante y una función identidad. ¿Sale? Entonces, lo primero que tendremos que definir, todos me van a representar una recta. Desde entrada, que la recta, recuerda que es una sucesión infinita de puntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a tener esta forma esta recta? A través de decir que y es igual a mx más b. ¿Sale? Esto nos va a hacer recordar que tenemos una ecuación, donde tenemos un punto ordenado al origen. Entonces, ¿qué me va a representar? Que este tipo de ecuación me dice, y el momento de graficar nos va a servir, donde la m, tenemos una m que va a ser mi pendiente, y b me va a representar mi ordenada al origen. Mi ordenada al origen, ¿de acuerdo? Bueno, y teniendo esto en cuenta, nuestra ordenada al origen, que no es más que la intersección que tiene en el eje de las y. Ok. Pasando a la función, recuerda que y es igual a f de x, entonces vamos a tener que nuestra función va a estar representada a través de f de x es igual a mx más b. ¿De acuerdo? Donde, otra vez, tenemos m es la pendiente y b me representa esa intersección que tengo con el eje de las y. Entonces tenemos tres escenarios totalmente diferentes al momento de trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a tener una función de tipo lineal, de tipo constante y de tipo identidad. Las tres son rectas, sí, pero se representan diferente y más graficado va a ser totalmente diferente, ¿de acuerdo? Ok, tenemos una función, entramos una función lineal. Esta es la que más conocemos, la función lineal. Vamos a tener una función constante, vamos a ponerle su nombre aquí. Aquí primero que nada vamos a tener una función lineal. Aquí vamos a tener la representación de una función lineal. Aquí vamos a tener una función constante. Y aquí por último vamos a tener una función identidad. Una función identidad, ¿sale? Vamos a representar. Entonces empezamos a trabajar nuestra función lineal. Nuestra función lineal ya lo conocíamos. Es una recta que va a cumplir con el primer parámetro que tenemos aquí. Esta recta la podemos representar a través de la función de f de x es igual a mx más b. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va a tener una pendiente, ya sea positiva, ya sea negativa. Recuerda que la pendiente es el ángulo de abertura o el ángulo que tiene una recta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos mx más b, va a venir representada por esto, ¿de acuerdo? Recuerda, ¿cómo se va a definir una recta? Es una sucesión infinita de puntos. Entonces vamos a encontrar que el dominio de esta función, de una función lineal, siempre va a ser que x pertenece a todos los números reales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que esta recta se va a extender por todo el plano y vamos a encontrar que su dominio son todos los reales. Representado de manera de intervalos va a ser desde menos infinito a infinito positivo. Vamos a encontrar un rango de la función. Si esta recta se extiende a todo largo de mi plano, pues también vamos a encontrar que en la función lineal el rango de la función me dice que y pertenece también a todos los números reales, que es lo mismo decir desde menos infinito a infinito positivo. ¿De acuerdo? Ok. Aquí vamos a tener una función constante. Una función constante va a venir representada por una recta de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Puede estar ubicada en cualquier punto del plano? Sí. Pero esta recta siempre va a ser paralela al eje de las x. Entonces voy a encontrar una recta que se va a encontrar en un punto de intersección. Este punto de intersección se conoce como K. Se va a representar como K. ¿De acuerdo? K no es más que una constante. Entonces el nombre lo dice, K que va a ser igual, función constante. ¿Sale? Esta recta se va a representar de la siguiente manera. Vamos a tener un f de x. Y esto es igual al valor de K. ¿Sale?
¿Qué es este valor de acá? No es más que nuestra ordenada al origen, ¿sale? Vamos a tener la ordenada al origen. Recuerda que la ordenada al origen la podemos definir también como aquella intersección, aquel cruce que pueda tener, mi recta. Entonces K también la podemos identificar como igual a B, que es mi ordenada al origen. Y va a tener esta forma, ¿de acuerdo? Aquí sí va a cambiar un poquito la cuestión del dominio de rango. Tenemos un dominio de rango, como esta recta se extiende a todo mi plano, vamos a decir que mi dominio de una función constante va a decir que X pertenece a todos los números reales, ¿de acuerdo? Ok, y vamos a encontrar que el rango aquí sí va a haber una pequeña diferencia. El rango, si tú te fijas, nada más corta un solo punto, o sea, nuestra recta puede estar aquí extendida, puede estar por aquí, puede estar sobre el plano. Nuestro rango solamente va a ser donde corte el eje de las Y. Entonces podemos decir que Y pertenece no a todos los números reales, sino al valor que pueda tener K o B. ¿Sale? Entonces lo vamos a tener aquí, el valor de K. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Si yo dijera mi recta pasa, tengo un f de x es igual a 4, digamos que aquí es 4, ¿cuál es mi rango? 4. Si yo digo f de x es igual a menos 3, me voy a ir al eje de las y, es decir, ok, menos 1, menos 2, menos 3, y trazamos. ¿Cuál va a ser el dominio? Todos los reales. ¿Cuál va a ser el rango? Donde se encuentre la recta. En este caso hubiera sido menos 3. ¿Vale? Y por último, vamos a encontrar una función identidad. Esta función de identidad la vamos a representar de la siguiente manera, muy parecida a la función lineal, más que tiene una pequeña diferencia. ¿De acuerdo? Podemos encontrar una recta de este tipo, una recta que sea ascendente o una recta que sea descendiente, con una pendiente positiva, con una pendiente negativa. Pero tiene una peculiaridad este tipo de recta, que esta recta siempre me va a formar aquí un ángulo de 45 grados. Siempre va a ser de esa manera. Siempre voy a representar una función identidad de 45 grados. ¿Cómo lo voy a encontrar? Donde tengo que f de x, vamos a poner aquí el dominio, vamos a tener aquí f de x es igual a mx más b. Recuerda que si tengo una pendiente de 45 grados, esta m siempre va a tomar el valor de 1. Porque la pendiente, o sea, la tangente a la menos 1 de 45 es 1. ¿Sale? Entonces voy a tener que el dominio de esta función me dice que x pertenece a todos los números reales. El rango de la función, de igual manera, esta recta se va a extender por todo mi plano, entonces puedo decir que y va a pertenecer a todos los números reales. Entonces tenemos dos escenarios diferentes. Aquí tenemos una pendiente, ¿de acuerdo? Vamos a obtener una pendiente. Nuestra función lineal es diferente a lo que tenemos aquí, ya que nuestra recta se puede encontrar por aquí, se puede encontrar que sube o decae, pero esta su peculiaridad es que siempre va a ser de 45 grados. Su pendiente siempre va a tomar el valor de 1 o, en su debido caso, de menos 1 al ser de 135 grados. Entonces, el dominio, si te fijas, que entre las tres, ¿qué tienen de peculiar? Que el dominio de las tres son todos los números reales. ¿Lo mismo va a suceder para el rango? No. Para una función lineal, el rango y pertenece a todos los reales. También en una función identidad, y pertenece a todos los números reales, con excepción de la función constante, donde el valor de rango lo determina donde se encuentre la recta. Ok, vamos con unos ejemplos. Aquí tenemos dos funciones. De entrada podríamos determinar que estamos hablando de una función lineal, pero al momento de graficarla nos vamos a dar cuenta si efectivamente es una función lineal. ¿De acuerdo? ¿Cómo graficarla? Hay dos métodos. Un método es a través de la tabulación, darle valores a x y el valor que me dé como resultado va a ser f de x, que sería y, y lo localizo. La otra forma de poderlo trabajar es a través de recordar un poquito el concepto de pendiente, que es el grado de elevación, el grado de inclinación, más bien el grado de inclinación que pueda tener una recta. ¿De acuerdo? Sabiendo que la pendiente es igual a la diferencia de las
ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. ¿De acuerdo? Ok, vamos a trabajar esto. Entonces, teniendo aquí la forma, si te fijas, esta función tiene la forma de y es igual a mx más b, donde el numerito que está al lado de la x va a representar mi pendiente. Entonces tenemos una pendiente igual a menos 2 tercios, y aquí tendríamos que la ordenada al origen simplemente es igual a 2, con coordenadas 0,2. El único que va a tener coordenadas, ojo, es mi ordenada al origen. La pendiente no tiene coordenadas, pero sí me va a ayudar a establecer cómo se va a mover mi recta. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a sacar. Ok. ¿Cómo localizar? Lo primero que tenemos que hacer es localizar mi ordenada al origen. Mi ordenada al origen me dice que tiene coordenadas 0,2. Entonces 0 para x, 2 para y. Entonces 0 para x, 2 para y. Entonces aquí tendríamos un primer punto. A partir de ese punto donde localizamos la ordenada al origen, nos podemos mover a través de la pendiente. Esta me dice, en este caso, al ser negativo, que tengo que descender 2 unidades de manera vertical y voy a crecer 3 unidades de manera horizontal. ¿A partir de dónde? Te vuelvo a recordar. A partir de donde encuentre mi punto, mi ordenada al origen. Entonces, ¿qué me dice? Voy a bajar 2 posiciones, porque me dice baja 2, 1, 2, y de manera horizontal me muevo 3, 1, 2, 3. Y aquí tendríamos un siguiente punto. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente unir nuestros 2 puntitos y crear esa función. Bueno, graficar la función. Entonces tenemos una recta que va a pasar por esos puntos que están ahí. Entonces tenemos nuestra recta que se va a recorrer hasta el infinito. Entonces tenemos una función lineal. Me tengo que acordar, mi función lineal me dice que el dominio y el rango son exactamente iguales. Entonces simplemente podemos aseverar y decir el dominio de la función f de x es igual a 2 tercios de x más 2. Me dice que x pertenece a todos los números reales. Esto, recuerda, es en un lenguaje de conjuntos, pero también podemos representar esto a través de intervalos. Entonces tengo que el dominio de la función me dice que va a que x pertenece de menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Qué va a pasar con el rango? El rango, no tengo ninguna restricción, va a decir que y pertenece a todos los números reales. Aquí cerramos nuestros conjuntos. Entonces tengo que el rango de la función expresado a través de los intervalos me va a decir que y pertenece. ¿De dónde son los números reales? Vienen desde menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Sale? La siguiente recta vamos a graficarla. Aquí me dice f de x es igual a 2x menos 1. Ya sabemos que me va a representar una línea, una recta. Híjole, podemos decir luego que el dominio y el rango son iguales. Pero bueno, vamos a representarla gráficamente. Aquí, si te fijas, lo mismo sucede. Aquí yo voy a tener, tiene la forma de y es igual a mx más b, donde tengo que la pendiente es igual a 2 y mi ordenada al origen me dice que está en menos 1. Con coordenadas, si está en menos 1, mi coordenada es 0, menos 1. ¿Sale? Esta pendiente se puede quedar así, o lo podemos representar para que lo veamos visualmente como 2 sobre 1. 2 sobre 1 sigue siendo igual a 2. ¿Qué me va a indicar? Ahora, por ser positivo, voy a tomar el denominador como positivo. Voy a decir que voy a crecer de manera vertical hacia arriba porque es positivo, y de manera horizontal voy a crecer una sola unidad horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Localizar el punto de la ordenada al origen. Me dice 0, menos 1, 0 para x, menos 1 para y. Entonces localizamos mi punto B. A partir de mi punto B voy a poder graficar esta parte, donde me dice voy a subir 2 unidades, subo 1, 2 y me muevo de manera horizontal 1 unidad. Entonces mi siguiente puntito está localizado ahí. ¿Sale? Entonces vamos a unir estos 2 puntos y vamos a obtener la gráfica de esta función. ¿De acuerdo? Entonces estos dos se van a ir al infinito positivo y el infinito negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, tenemos una función lineal donde el dominio de la función va a estar dado que x pertenece a todos los números reales
Ajá, que es lo mismo tener el dominio de la función, me dice que x pertenece desde menos infinito al infinito positivo. Y el rango sucede exactamente lo mismo. El rango de la función me dice que y pertenece a todos los números reales. Y el rango de la función me dice que y viene. ¿De dónde incluyen todos los reales? Desde menos infinito hasta el infinito positivo. Por último tenemos todos los ejercicios, vamos a representarlo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos f de x es igual a menos 2 y f de x es igual a x. Si te fijas, ya no obtenemos un f de x es igual a mx más b, simplemente que obtenemos la ordenada al origen. ¿Qué significa? No significa que no tengo una pendiente. Ajá. Entonces, si, vamos a poner aquí, si mi función tuviera la forma de fx más f es igual a mx más b. Si yo tuviera una pendiente que me dijera que fuera igual a 0, si yo saco tangente a la menos 1 de 0, ajá, voy a obtener 180 grados. No significa que no tenga una pendiente esta función. Significa que su pendiente es 0. Que esto es igual a 180 grados. ¿Qué va a significar? Que va a ser una recta que es completamente horizontal y me va a formar un ángulo de 180 grados. Entonces aquí puedo extraer de esta función que mi pendiente es igual a 0 y que mi ordenada al origen es menos 2. Ajá. ¿Qué voy a encontrar? Que esto tiene una coordenada de 0, menos 2. ¿Cómo lo voy a localizar o cómo lo voy a representar? Muy tranquilamente lo vamos a representar. ¿Qué voy a encontrar? Simplemente voy a encontrar esa ordenada al origen donde me dice 0, menos 2, 0 para x, menos 2 para y. ¿Y qué me va a representar? Una recta que es horizontal a mi eje de las x. Entonces tenemos una recta que es totalmente horizontal. ¿Por qué es horizontal y cómo sabemos que es horizontal? Porque me va a formar un ángulo de 180 grados. Mi pendiente es 180 grados. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, tenemos una función que es considerada constante. ¿Por qué es constante? Porque siempre va en menos 2. Se va a extender por todo mi plano, pero siempre va a llevar esta parte de menos 2. Entonces, acuérdense, en una función constante, el dominio de la función, como esta recta se extiende por todo el plano para los términos de x, voy a decir que x pertenece a todos los números reales. ¿De acuerdo? Y voy a obtener mi mismo dominio expresado de otro lenguaje, donde dice que x pertenece. ¿De dónde vienen los números reales? Desde menos infinito al infinito positivo. Por último, mi rango de la función. Aquí me dice, ojo, ya no puedo decir, va desde menos infinito a infinito. No, porque aquí no existe nada, no hay función, no hay función, no hay función. Hasta aquí encuentro mi función. ¿En dónde la voy a encontrar? En la constante. Recuerda que el rango de una función que es constante es donde cruza esa recta, donde cruza esa recta, donde cruza esa recta. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir que y solamente pertenece, ¿de dónde a dónde? Del menos 2. Simple. Ese es el rango de mi función. Simplemente es 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque menos 2. Porque cruza aquí. Si fuera menos 1, aquí sería menos 1. Si fuera en 3, aquí sería 3. ¿De acuerdo? Ok. Para obtener la siguiente recta me tengo que acordar nuevamente. ¿Sale? Me dice que si tengo una función donde me dice que f de x es igual a mx más b. mx más b. Si te fijas, vamos a desglosar lo que tenemos aquí. Esta x que está aquí no significa que no tenga nada. Recuerda que guarda un 1 aquí, o lo tiene representado, jamás se lo ponemos, ¿sale? Pero no significa que esta x esté solita, sino me representa un 1, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Que de esta función puedo obtener que la pendiente es igual a 1. Recuerda que la pendiente
siempre toma el valor que va acompañando a la x. Si aquí fuera 3, pues ya tenemos 3 como en los ejercicios anteriores. Y b es igual. No tengo b, pero sí lo puedo representar en 0. ¿Sale? Entonces, voy a encontrar una recta que pasa por el punto 0, 0 en ordenada. Entonces tiene un punto 0, 0. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer como en el ejercicio anterior. Esta m lo puedo representar así o lo puedo representar 1 sobre 1. ¿Qué me indica ese 1 sobre 1? 1 sobre 1 es 1, ¿de acuerdo? Va a indicar que me voy a mover de manera vertical 1 hacia arriba porque es positivo. Me voy a mover de manera horizontal 1, también una unidad. Entonces, ¿qué hacíamos para poderla representar? Ubicamos la ordenada de origen que es 0, 0,0, aquí está. Y luego me dice, me voy a subir de manera horizontal. ¿A partir de dónde? De B. Me voy a subir una unidad de manera vertical y una unidad de manera horizontal. Y simplemente unimos nuestra recta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces unimos nuestra recta que está aquí. Si te fijas, vamos a encontrar una recta que pasa por el origen. Una recta al momento de pasar por el origen me va a formar un ángulo de 45 grados. ¿Eso qué lo convierte? En una función identidad. Entonces, si tengo una función identidad, voy a decir el dominio de mi función. Me dice que x pertenece a todos los números reales. Cerramos nuestros conjuntos. Entonces, tengo que el dominio de donde pertenecen los números reales, x pertenece desde menos infinito al infinito positivo. El rango, como se extiende por todo, voy a decir, el rango de mi función me dice que y pertenece a todos los números reales. ¿Qué son todos los números reales? Cuando el rango y pertenece desde menos infinito al infinito positivo. Obtuvimos dominio, rango y gráfica de las funciones.